Ok, buenas tardes a todos. Ya estamos en la clase de matemáticas de este día, jueves 29 de octubre, y estamos listos para empezar. Damos la bienvenida a Giselle Manzanares, a Yunuel González, a Norma y a Luis Quintero. Entonces, un breve recordatorio. Estábamos viendo la semana pasada sobre el tema de unidades, unidades de medida, que era la unidad 32 en la página 405. Estábamos viendo las unidades de medida que se utilizan tanto en Estados Unidos como en nuestros países o a nivel internacional, ¿verdad? Como dato, en la página 405 del libro, estábamos viendo ahí las medidas de longitud, que les decía que esas son, son datos que tenemos que aprendernos de memoria, porque el día del examen oficial o el día de los exámenes OPT, son datos que no nos proporcionan, que no nos dan. Sí nos dan las fórmulas para álgebra, para geometría, pero esos datos de equivalencias no nos lo dan. Así que pues, lo tenemos que anotar por ahí en un lugar donde lo podamos ver, porque tampoco no lo podemos llevar al examen oficial, ¿verdad? Entonces, como recordatorio, tenemos que 12 pulgadas es equivalente a un pie, que 3 pies es equivalente a una yarda, que 1760 yardas es igual a una milla, y que 5280 pies es igual a una milla. Eso era en las medidas de longitud, y son datos que tenemos que aprendernos de memoria. Teníamos en las medidas de capacidad. En las medidas de capacidad tenemos que 8 onzas es igual a una taza, que 2 tazas es igual a una pinta, que 2 pintas es igual a un cuarto, y que 4 cuartos es igual a un galón. En medidas de peso, veíamos que 16 onzas es igual a una libra, y que 2000 libras es igual a una tonelada. Después, veíamos que en las medidas de tiempo, los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses y los años. Tenemos que 60 segundos es igual a un minuto, que 60 minutos es igual a una hora. 24 horas es igual a un día, que 7 días es igual a una semana, que 52 semanas es igual a un año, que 12 meses es también igual a un año, y que 365 días es igual también a un año. Eso es en medidas de tiempo. ¿Ok? Después, también veíamos que hay medidas
de medidas de longitud. Y medidas de longitud, veíamos que el metro es la unidad métrica que se usa para medir la longitud o distancia. Y que un metro es ligeramente más grande que una yarda. Y nos dice que un metro es igual alrededor de 39 pulgadas. Después veíamos las medidas de capacidad. Si voy muy rápido, me dicen o me preguntan si tienen alguna duda. En las medidas de capacidad tenemos el litro. Y nos dice que el litro es algo más de un cuarto. Y en peso, medidas de peso, tenemos que 28 gramos es igual a una onza. ¿Ok? ¿Estamos? Creo que Luis Quintero se nos fue. Ok. Sí. Bueno, vamos a compartir el pizarrón. Ya lo tenemos ahí. Y ahora vamos a ir a la página 412 del libro de HiSET. Y vamos a ver unos ejercicios sobre unidades de medida. ¿Estamos? ¿Me escucho o no me escucho? Ok. Sí, sí la escuchamos. Ok. Bueno, entonces vemos la primera pregunta. Dice, a la escuela primaria de Woodland Hills asisten 1,200 alumnos. De ellos, aproximadamente 600 toman el autobús para regresar a sus casas. El 50% de los alumnos que no toman el autobús regresa a sus casas en bicicleta. La pregunta es, ¿cuántos alumnos aproximadamente regresan a sus casas en bicicleta? ¿Alguien tiene la respuesta? 300. ¿Cuánto? 300. 300. ¿Alguien más? Si tienen alguna duda de cómo realizarlo, pregúntenme. Yo sí, se puede explicar, por favor. Ok. Dice que de 1,200 alumnos, hay 1,200. Dice que de ellos aproximadamente 600 toman el autobús. Y luego dice que el 50% de los alumnos que no toman el autobús, el 50%, sabemos que el 50% siempre va a ser la mitad de algo. Entonces, si 600 alumnos no toman el autobús, ¿cuánto es el 50% que va en bicicleta? La mitad, 600. No,
La mitad de 600. La mitad en 600. Sí, porque dice el 50% de los alumnos que no toman el autobús regresan en bicicleta a casa. Y el 50% va a ser 300. 300. O sea, esa va a ser la respuesta. 300 son los que regresan. Sí, o sea, es la mitad. Ok. ¿Ok? Bueno, vamos a borrar eso. Entonces ahí la respuesta era en la letra C. La letra C. El número 2 dice, la longitud del signo ubicado enfrente de la oficina del doctor Peñalba es de 75 pulgadas. ¿Cuál es la longitud del signo en pies? Para esto tenemos que recordar, primero nos están hablando de pulgadas y luego la pregunta nos la están haciendo en pies. Para esto tenemos que convertir las pulgadas en pies. Y para esto tenemos que recordar que un pie tiene 12 pulgadas. 12 pulgadas. Sí. 75 pulgadas. Tenemos que un pie es igual a 12 pulgadas. Y nos están diciendo que el cuadro o el anuncio tiene una longitud de 75 pulgadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Multiplicar? Si multiplica, tendría que multiplicar ¿qué? 12 por 75. ¿Cuánto le da 12 por 75? 900. Entonces, si está preguntando de pies, serían 900 pies. Pero para empezar, vemos que en las posibles respuestas no hay tal cantidad, ¿verdad? Hay cantidades más pequeñas. Ajá. Aquí lo que tenemos que hacer es dividir las 75 pulgadas entre las 12 pulgadas que tiene un pie. Porque la pregunta 6.25. 6.25. Correcto. Entonces, en este Sí. caso, tendríamos que ver la respuesta que tenemos, las opciones de respuesta para poder obtener nuestra respuesta. Bueno, es una táctica también ver cuáles son las posibles respuestas, pero también tenemos que estar seguros de la operación que estamos haciendo. Si nos dicen que el anuncio mide 75 pulgadas, quieren saber cuántos pies tiene, entonces tenemos que saber cuántas pulgadas hay en un pie. Y en un pie hay 12 pulgadas. Hay 12 pulgadas. ¿Sí? Entonces, para saber cuántos pies hay, tenemos que dividir 75 pulgadas entre 12. Nos va a dar
6.25. Ok. ¿Está bien, Norma? Sí, sí, bien. Ok. Junuel, ¿está bien? Sí. Ok. No tienen dudas, ¿verdad? Voy a Al Voy a momento, borrar. allá Ok, más adelantico. voy a borrar. El que sigue nos dice, Omar compró manzanas que tenían un peso total de 88 onzas. El precio de las manzanas era de 1.90 por libra. ¿Cuánto pagó Omar por las manzanas? Les doy un tiempecito para que traten de hacerlo. Yo la había hecho, creo que es la respuesta la B, pero voy a esperar. Sí, la respuesta es la B. Lo que tendríamos que ver es el procedimiento. Para esto tenemos que recordar que una libra es igual a 16 onzas. Como el precio nos lo están preguntando, que cuánto, que el precio era de 1.90 por libra, entonces, y los datos que nos están dando es en onzas, entonces tenemos que convertir las onzas, el dato que nos están dando, en libras. Nos están diciendo que el total de las manzanas pesaban 88 onzas. Entonces, tenemos que convertir esas 88 onzas en libras. Si sabemos que una libra tiene 16 onzas, entonces tenemos que dividir 88 onzas entre 16, que tiene una libra. Y nos va a dar un total de 5.5 libras. 5.5 libras. Recordemos que libra se abrevia con una L minúscula y una B minúscula. ¿Correcto? Y entonces, pero nos dicen que ¿cuánto pagó? Si la libra vale 1.90. Entonces tenemos que multiplicar el 5.5 libras por 1.90. Y nos va a dar un total de 10 pesos con 45 centavos. 5.5 libras por 1.90 que costaba la libra. Y vamos a tener la respuesta en la letra B. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, estamos correctos. Voy a borrar y vamos a pasar a la próxima pregunta. La número 4. Una receta de ponche requiere 750 mililitros de jugo de ananá, 875 mililitros de jugo de arándanos,
625 mililitros de jugo de naranja y 3 litros de ginger ale. ¿Cuántos litros de ponche se pueden preparar con esta receta? Aquí, ok. Ok. Para esto, ¿Cuántos mililitros tiene un litro? exactamente. Hay que recordar cuántos mililitros tiene un litro. Y sabemos que un litro tiene ¿cuántos mililitros? Y un litro algo así se abrevia. Un litro tiene 1000 Mililitros. mililitros. Un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, tengo que convertir todos los mililitros En litros. puede ser en litros o puede ser en mililitros. Cualquiera de las dos debe de funcionar. Ok. Entonces sumamos todos los mililitros. ¿Sí? Sumamos todos los mililitros. Tenemos uno que es de 750. Tenemos otro que es de 875. Tenemos otro que es de 625. Recuerden que cuando estamos sumando cantidades pequeñas, en este caso mililitros, debe de ir un punto antes de la cantidad, ¿verdad? Si es que lo estamos sumando manualmente, en la calculadora a lo mejor lo puede sacar uno un poco más fácil. Y después tenemos 3 litros del refresco, del ginger ale. Si estamos convirtiendo todo a mililitros, entonces tendríamos que saber que 3 litros son 3000 mililitros. 3000 mililitros. Ajá. Entonces sería, el resultado que me da a mí de los mililitros son 2.25 litros. A ver, tenemos 750, luego tenemos 875, luego tenemos 625, le debe dar a 2250 mililitros. 2250 mililitros. Sí, más los 3000, o sea, los 3 litros, Ok. le debe estar dando 5250 mililitros. Ahora, esto lo tenemos que convertir en litros, ¿verdad? Si dividimos los 5250 mililitros entre 1000, que tiene un litro, nos va a dar a 5.25. Y la respuesta estaría en la página D. Sumamos 2250 más 3000 mililitros. Sí, por los 3 litros que eran. Ajá, que en mililitros son 3000. Sí. Y eso lo dividimos. Sí, entre 1000 mililitros. Ok. Le va a dar 5.25. Sí.
O sea, 5 ¿Por qué litros. ¿Por qué lo dividimos entre 1000? ¿Por el litro? Sí, porque 1 litro es equivalente a 1000 mililitros. Ok. O sea, esa es una manera de sacarlo. También podemos sumar solamente los mililitros y agregárselo a los 3 litros. Ok. Pero yo veo que esa sería la forma más fácil para sacar esta cantidad. Correcto. Es que estaba probando lo que dijo de ponerle un punto antes en la calculadora. Y sí, de la misma respuesta. Nada más que 2 yo puntos. aquí me equivoqué. Los 3000 mililitros es 3 punto. Ajá. Aquí. Si yo hago esta suma, me va a dar aquí 10, aquí 15 y aquí 22. Ajá. Me va a dar 2250, que sí, o sería lo que es 2.25. 2.25 y ya si le sumo los 3 litros, Serían entonces 5.25. 5.25. O sea, igual sale. ¿Estamos bien o estamos confundidos? Hasta ahorita voy bien. Ok. ¿Usted, Norma? ¿Yunuel? Sí, más o menos, ahí vamos. Más o menos, ¿qué Sí. le faltó? Estoy un poco confundida porque apenas como que estoy volviendo a lo de matemáticas, Sí. pero ahí voy. Ok, si quiere se lo vuelvo a explicar. Ok, si puede, por favor. Ok. En este problema nos están hablando de mililitros Ujú. y después nos están, la pregunta es, ¿cuántos litros? O sea, nunca vamos a poder sumar o restar, les explicaba yo, peras y manzanas. Ujú. O tenemos que convertir las manzanas en peras o tenemos que convertir las peras en manzanas. Pero no podemos sumar dos cosas diferentes. Entonces, si estamos hablando en este caso de litros y mililitros, entonces o tenemos que convertir los litros a mililitros o tenemos que convertir los mililitros a litros para poder hacer la operación. Y como en esta ocasión nos están preguntando cuántos litros son, entonces tenemos que convertir los mililitros a litros, porque esa es la pregunta. Y para esto tenemos que tomar en cuenta o conocer, saber que 1 litro se divide en mililitros y que 1 litro tiene 1000 mililitros. Entonces, si nos están dando información en mililitros, tenemos que sumar, como en este caso nos dice que el ponche
requiere 750 mililitros, que ya los tenemos aquí, Ujú. de un ingrediente que necesita 805 mililitros de otro y que tiene 625 mililitros de otro jugo, o sea, líquidos. Y aquí en el después, déjame ver que alguien está queriendo entrar. Después nos dice que hay 3 litros del otro jugo. Ujú. ¿Ok? Entonces tenemos que sumar los mililitros. Aquí. Y aquí tiene los 3,000 mililitros. Y tenemos que hacer la suma. Y esta suma, entre todos los mililitros, me va a dar a 10 aquí. Tengo que sumar 6, 13, 15. Tenemos aquí 15. Llevamos 1, 8, 16 y 6, 22. Y llevamos 2 más 3, son 5. Entonces, ya al hacer esta suma, ya estamos convirtiendo en litros. 5.25. ¿Ok? Ujú. Y esa sería la respuesta. Buenas tardes. ¿Quién entró por ahí? Creo que se fue. Ok. Voy a borrar todo esto. La siguiente pregunta, la número 5, dice, Ernesto estuvo 2 horas mirando una película en televisión. Durante ese tiempo pasaron 42 minutos de anuncios comerciales. ¿Qué porcentaje de tiempo estuvo Eduardo mirando anuncios comerciales? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Alguien tiene idea? La B. La D, no. No, la B. ¿La cuál? La B, 21%. No, No. no. Es para esto tenemos que saber que estamos hablando de unidades de medida en el tiempo. Y tenemos que recordar cuántos segundos tiene un minuto, cuántos minutos tiene una hora para poder hacerlo. Entonces, pero aparte nos habla de qué porcentaje de tiempo. Yo no sé si ustedes estuvieron cuando les expliqué la regla de 3 simple. Si Simplificarlo. No es simplificarlo, es porque nos están preguntando qué porcentaje, ni siquiera nos están preguntando cuántos minutos o cuántas horas, nos está preguntando un porcentaje. Pero entonces, cuando yo les expliqué la regla de 3 simple, era cuando nos daban tres datos, pero nos faltaba uno.
yo que ponemos las dos rayas. Oh, cierto. Ponemos el total, que es el 100%. Y ahí nos están diciendo que 2 horas estaba mirando la televisión. Para esto, tenemos que saber que 2 horas son 120 minutos, ¿verdad? 120 minutos, sí. Entonces, dice que 120 minutos es el 100%. Y dice que pasaron 42 minutos de anuncios comerciales. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje de tiempo estuvo Eduardo mirando anuncios comerciales? Entonces, si 42 minutos de los 120 estuvo viendo comerciales, la pregunta es, qué porcentaje? Y para esto... 5%. ¿Cuánto? 35%. Sí, 35%. ¿Por qué? Porque tenemos que multiplicar 42 por 100. Esto es una multiplicación. Y el resultado lo tenemos que dividir entre 120. Entonces, tenemos 42 por 100 entre 120. Y tenemos un 35%. ¿Alguna duda? Yo lo hice diferente. Yo lo hice 42 entre 120 por 100. Bueno, también es lo mismo. Ok. Es lo mismo, 42, incluso 42 entre 120. Si usted se fija, le da 0.35. Y esto es lo mismo que un porcentaje. 0.35 habla de 35%. ¿Ok? Ok. Y podríamos leer lo que estuvo, que de 120 minutos, él estuvo viendo 42 minutos de comerciales. ¿Todos estamos bien? Sí. ¿Dudas? Ok. Bueno, voy a borrar eso. Y vamos a ir con la siguiente. La número 6 dice: para pintar el interior de su casa, Guillermo compró 3 galones de pintura amarilla, 2 cuartos de pintura marrón y 3 cuartos de pintura blanca. Usó en total 7 cuartos para pintar las habitaciones. ¿Cuánta pintura le sobró? Para este ejercicio que nos está hablando de galones, tenemos que saber cuántos cuartos hay en un galón. 4. Sí, 4. 4 cuartos hay en un galón. Un galón es igual a 4 cuartos. Entonces, él dice que compró y volvemos a lo mismo. Nos habla de cuartos y nos habla de galones. Entonces, tenemos que convertir galones a cuartos o cuartos a galones para poder hacer la suma. Y en este caso es más fácil también convertir a galones, digo a cuartos.
convertir a las unidades más pequeñas. Si dice que compró 3 galones de pintura amarilla, si lo multiplicamos por cuartos, entonces vamos a tener 12 cuartos, ¿verdad? Tenemos 12 cuartos de pintura amarilla. Más 5 cuartos. Sí, dos de marrón y 3 de blanca. Y 3 de blanca. O sea, tenemos esto así. Entonces, en total, tenemos que él compró 17 cuartos. Pero dice que de esos cuartos que él compró de pintura, solamente usó 7. ¿Ok? Entonces, y la pregunta es, ¿cuánta pintura le sobró? Entonces, a estos 17 le tenemos que quitar los 7 que utilizó Y te quedan 10. y me quedan 10 cuartos. Pero la pregunta no termina ahí, porque es en galones. Bueno, las posibles respuestas las está dando en galones. 1 galón, 1 cuarto, 1 galón, 3 cuartos, 2 galones, 1 cuarto, 2 galones, 2 cuartos, 2 galones, 3 cuartos. Aquí lo que tenemos que convertir ahora son esos cuartos en galones. Si tenemos 10 cuartos, lo vamos a dividir entre 4, que es lo que tiene 1 galón, ¿verdad? Ajá, 10 entre 4 me va a dar a 2 galones. 2 galones. Sí. 2 galones, 2 cuartos. Entonces la respuesta es la D. La letra D, ¿verdad? Porque 2 galones son 8 cuartos. Y te sobran 2 cuartos. Y sobran 2. ¿Ok? ¿Quién llegó por aquí? Denise. Ok. Ahí está Denise. Ok, preguntas. ¿Hasta aquí? ¿No tenemos ninguna pregunta? ¿Sí me escucho? Sí, ¿verdad? ¿No? ¿No me escuchó? Sí, sí le estamos escuchando. Sí, sí se escucha. No se preocupe. Ahorita no le estamos escuchando, ya puso el micrófono en mute. Ok, ahora sí. Ok, entonces ya estamos ahí. Marbella dice a qué hora la clase de matemáticas. Ok, ya estamos. Ok, Denise, ¿ya nos puede escuchar? No, Denise no nos escucha. Ok, entonces, bueno, ya voy a borrar esto y nos vamos a ir a la próxima pregunta, que es la número 7. Dice, la longitud de un mapa del libro de geografía de Camila es de 12 centímetros. ¿Cuál es la longitud del mapa en milímetros? Para esto tenemos que recordar que 1 metro
tiene 100 centímetros, que 1 centímetro tiene 10 milímetros, ¿verdad? Y nos dice que el libro tiene 12 centímetros y la pregunta es, ¿cuál es la longitud del mapa en milímetros? Si cada centímetro tiene 10 milímetros y el mapa tiene 12, entonces, ¿cuántos milímetros hay en total? ¿120? 120, correcto, porque si cada centímetro tiene 10 milímetros, Sí, es 12 multiplicado por 10. por los 12, digo, sí, 12 por 10 nos va a dar 120. Y la respuesta es la letra C. ¿Alguna duda en esa? Ok, creo que no. La que sigue. La número 8. Para coser cada vestido para una obra de teatro, una costurera usa 3 yardas, 10 pulgadas de tela. La pregunta es, ¿cuánta tela necesitará para coser 9 vestidos iguales? ¿Se acuerdan cuál era el equivalente a una yarda? Como nos está hablando de pulgadas, tenemos que recordar cuántos pies hay en una yarda y cuántas pulgadas hay en un pie. Si lo recordamos, dice que una yarda es igual a 3 pies. Nos dice que un pie es igual a 12 pulgadas. Y con eso en mente, podemos hacer las conversiones, podemos hacer la multiplicación. ¿Alguien ya lo tiene? Aquí multiplicaríamos ¿Sí? yardas por pies. No podemos. Pasaríamos a las yardas a pies. Exacto. Pasamos las yardas a pies y como también tiene pulgadas, entonces convertimos los pies también a pulgadas. Okay. En este caso dice que usa 3 yardas, 10 pulgadas de tela. Si usa 3 yardas, entonces quiere decir que usa 9 pies, porque cada yarda tiene 3 pies. Si usa 3 yardas, entonces Tiene 9 pies. usa 9 pies con 10 pulgadas. Y como les digo, no podemos, bueno, ahí
9 pies, 10 pulgadas. Déjenme multiplicar 9.10. 9.10 por 9 es igual a ¿Por qué 81. 9.10? No, estoy haciendo, estaba tratando de hacer experimento, Ok. pero no. 9 pies, 10 pulgadas. Entonces, tengo que multiplicar, tengo que convertir los 9 pies en pulgadas, ¿verdad? Que Así son es. 9 por 12. Me va a dar igual a 108. 108 más las 10, voy a tener 118 pulgadas, ¿verdad? Ujú. Ahora sí, esas 118 pulgadas lo voy a multiplicar por 9. Me va a dar 1062 pulgadas que usa la señora para hacer los vestidos. Pero como me está preguntando, ok, son 1062 pulgadas, pero las posibles respuestas están en yardas. 27 yardas, 10 pulgadas, 27 yardas, 19 pulgadas. Estos 1062 lo voy a tener que dividir entre 36 pulgadas, que tiene una yarda. Y la respuesta me va a dar 29.5 yardas, que equivale a 29.5. Ok. Aquí pasamos las yardas a pies. ¿Sí? Los pies a pulgadas. Y los pies a pulgadas. Para multiplicarlos por las 10 pulgadas. No. La señora va a hacer 9, dice, ¿cuánta tela va a ocupar para 9 vestidos? Entonces, y dice que cada vestido usa ella 3 yardas. 3 yardas con 10 pulgadas. Entonces, ¿de dónde saqué 9 pies? 3. Aquí no era 3 pies. Era, a ver. Los pies los sacamos de las yardas. Porque son 3 yardas. Y Sí, una yarda tiene 3 pies. Entonces ok, son sí. 9 pies. 9 pies, sí, correcto. 9 pies, 10 pulgadas. Entonces, para convertir todo en pulgadas, multiplicamos 9 por 12 y que nos dio a 108. 108 pulgadas más las 10 son 118 pulgadas, ¿verdad? Entonces, esas 118 pulgadas son las que ella utiliza para un solo vestido. Y en este caso, dice que va a hacer 9 vestidos. Entonces, esas 118 pulgadas las va a multiplicar uno por los 9 vestidos y nos va a dar 1062 pulgadas. Estos son 1062 pulgadas. Pero la respuesta que nos están dando aquí, las posibles respuestas, es en yardas. Es en yardas. Lo cual quiere decir que esas pulgadas las tengo que dividir entre 36 pulgadas
que tiene una yarda. O sea, una yarda es igual a 3 pies, que es igual a 36 pulgadas. ¿Ok? O porque una pulgada tiene, perdón, un pie tiene 12 pulgadas. Ay, Exacto. yo decía, Ajá. ¿de dónde sale el 36? Sí, sí, como todo lo tenemos en pulgadas, Ajá. entonces una yarda es igual a 3 pies, que es igual a 36 pulgadas. Esto lo dividimos y nos da 20, lo 29. multiplicamos, lo dividimos. Lo dividimos 1062, que nos dio el total que necesita de tela para hacer 9 vestidos, entre 36 pulgadas, que equivale a una yarda, y nos da 29 yardas y media. Con, ajá, 5. 29.5. ¿Correcto? Correcto, ya entendí. Bueno. Norma, ¿todo bien? ¿Correcto? Yunuel, ¿está bien o Sí. tiene dudas? Ok. Ya voy a borrar todo eso. Ok. Vamos al siguiente ejercicio. El 9. Si 12 pulgadas equivalen a un pie, ¿cuántas pulgadas hay en 7.5 pies? 90. 90. Correcto. Letra B. Lo que tuvimos que hacer es multiplicar los 7.5 por 12. Los 7.5 pies por 12 pulgadas. 12 pulgadas que tiene un pie, y tenemos 90 pulgadas. Esta estuvo facilita, ¿no? Sí, Okay. ya sí quiero muchas. Sí, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a la última. Dice, un cuadro sobre una pared tiene una altura de 36 pulgadas. Hay un espacio de 42 pulgadas debajo del cuadro y otro espacio de 66 pulgadas arriba del cuadro. ¿Cuántos pies de altura tiene la pared? Si se imaginan ustedes, dice que un cuadro tiene 36 pulgadas. Este es el cuadro. Y dice que tiene un espacio de 42 pulgadas abajo. Abajo del cuadro hay 42 pulgadas. Y dice que en la parte de arriba hay otras 66 pulgadas. Perdón. La pregunta ahora es, no pregunta cuántas pulgadas hay, sino que está preguntando cuántos pies de altura tiene la pared. Entonces, si nosotros sumamos las pulgadas que hay arriba, las pulgadas del cuadro y las pulgadas que hay abajo, vamos a entender que la pared tiene un total de 6, 6, 12, 2 son 14, 7, 10, 14. Hay 144 pulgadas, porque estamos hablando aquí de pulgadas. Eso es lo que mide la pared. Pero ahora nos está preguntando, no en pulgadas, nos está preguntando cuántos pies tiene la pared. Si sabemos que A mí me dio
Ujú. 12. 12. Sí, correcto. Porque si sabemos que un pie es igual a 12 pulgadas, entonces tenemos que dividir 144 44 entre 12. entre 12. Y si se sabe en la tabla de multiplicar, saben que 12 por 12 es 144. No, sí, ¿Correcto? correcto. Bueno. Y esa es la manera de hacer estos ejercicios. Saber convertir a pulgadas a pies, pies a yardas, yardas a millas. Aquí no nos preguntaron nada sobre millas, pero acuérdense que nos dieron el dato también de cuántas yardas tenía una milla y cuántos pies tiene una milla. Solamente para recordar, decimos que 1760 yardas es igual a una milla y que es lo mismo 5280 pies a una milla. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. Ok. Entonces, había varios que habían entrado, pero yo creo que se fueron o no pudieron conectarse. Bueno, vamos a limpiar todo esto. ¿A qué hora nos vamos a ir? Ustedes me dicen a qué hora nos vamos. Ok, ya vimos las unidades de medida. Medidas de peso, medidas de longitud, medidas de capacidad. Ahora vamos a ver otras mediciones y geometría. Ahora vamos a entrar en la geometría. Vamos a estar en la página 415 del libro de HiSET en la unidad 33. Se llama Mediciones y Geometría y como subtema es geometría. Vamos a estar viendo geometría. Ok, si leemos ahí un poco. ¿Sí me escucho? Sí. Ok. Que no se me prende acá el cuadrito cuando estoy hablando. Ok. Dice que la geometría es la rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las rectas, los ángulos y las formas. Recuerden, rectas, ángulos y formas. Usted no solo deberá ser capaz de reconocer cada uno de estos conceptos, sino que también deberá comprender cómo se relacionan entre sí y cómo se pueden medir varios aspectos de cada uno. En este capítulo se repasarán los conocimientos geométricos que usted necesitará para la prueba de matemáticas del examen HiSET. Y vemos ahí rectas. El punto es una ubicación específica en el espacio y no tiene ni longitud ni ancho. O sea, un punto no se puede medir. No tiene una medida. En geometría, los puntos se identifican con letras.
Una recta es una colección de puntos que continúan indefinidamente en ambas direcciones. A menudo se le designa definiendo dos de los puntos que atraviesa. ¿Verdad? Estamos hablando de una recta. Entonces, nos dice aquí que una recta, o sea, una línea, puede tener varios puntos. Dice, es una colección de puntos que continúa indefinidamente en ambas direcciones. O sea, tanto puede ir para la derecha como puede ir para la izquierda. Y esta es una recta. Y nos dice que se le designa definiendo dos de los puntos que atraviesa. Si tenemos aquí el punto A y tenemos aquí el punto B, ¿verdad? Entonces podemos decir que es una recta AB. Dice, observe que los extremos de las rectas contienen flechas. Esas flechas indican que la recta continúa en ambas direcciones, puesto que la recta pasa por los puntos A y B. Se le podría llamar como recta AB o simplemente AB cuando usted vea este símbolo AB con una flecha de lado a lado, se le llama recta AB. También podría designársele con una letra minúscula como la que aparece en uno de sus extremos. En este caso tiene la letra K. Entonces, también podría ser la letra K, ¿verdad? La recta K. Y esa es una recta que, como decíamos, cuando tiene las flechitas en la punta, quiere decir que va hacia ambas direcciones. Y luego hay los segmentos de recta. Los segmentos de recta tienen dos puntos definidos en sus extremos. Cada extremo de la recta se indica con un punto. En este caso, si la recta no tiene flechas, solamente tiene puntos, entonces ya no es una recta completa, ya es un segmento. Es un segmento de recta, o sea, es un pedazo. Como aquí le pusieron las letras JK, o sea que este punto es el punto J y ese es el punto K, entonces el segmento de recta se va a llamar JK. Si tuviera A y B, sería segmento de recta AB. Si tuviera MN, sería segmento de recta MN. Dependiendo de las letras que tenga, es como se le va a definir. Okay. Luego vamos a ver las semirrectas. Ya vimos la recta, ya vimos la segmento de recta. Ahora vamos a ver la semirrecta. Ya estamos en la página 416. Y dice que la semirrecta tiene un punto de origen específico y continúa indefinidamente. En este caso, la semirrecta que nos están planteando aquí, si se fijan, tiene un punto aquí, que es donde inicia, pero en la otra punta tiene una flecha, que quiere decir que tiene un principio, pero no tiene un fin. ¿Ok? Dice, se observa en la recta XY o XY con una flechita arriba. Entonces, en este caso tiene dos puntos
y a uno le pusieron X y al otro le pusieron Y. Quiere decir que es un segmento de recta XY. Y les recuerdo, solamente las letras no tienen nada que ver, pero según la letra que le den, ese es el nombre de la recta. Después, voy a borrar esas. La causa es ahí las tienen en su libro. Ahora nos están hablando de las rectas paralelas. Una recta paralela son dos líneas que corren en el mismo sentido. Esa es una recta paralela. Dice, las rectas paralelas permanecen a la misma distancia en todos sus puntos. En otras palabras, nunca se van a cruzar. ¿Ok? Después tenemos la intersección de dos rectas. Y es, como podemos ver, es como una X. Una intersección de dos rectas se produce cuando las rectas se cruzan en un punto en común. Entonces, tenemos una recta que viene así, de arriba hacia abajo, y tenemos otra recta que viene a cruzarla y forma una X. A esta recta, bueno, para que sea recta, tiene que tener su flecha de lado y lado que nos está indicando que continúa en ambos lados, pero en cierto punto ellas se cruzaron. A esta recta le pusieron la letra C, le pusieron la letra D, le pusieron la letra G y la letra F. La letra G, la letra F, y en medio pusieron la letra H. Entonces, si alguien preguntara en qué punto se unieron estas rectas, van a decir en el punto H, ¿verdad? Ahí fue donde se unieron. Dice, en el ejemplo anterior, la recta CD y la recta FEG se cruzan en el punto H. Es lo que les estaba comentando. Ahora vamos a ver las rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares se cruzan formando un ángulo de 90 grados que corresponde a la forma de la letra L. En el ejemplo siguiente, las rectas QR y ST son perpendiculares. O sea, cuando dos rectas se unen por en esta forma, ellas, o sea, se forman en la letra L y estas tienen un ángulo de 90 grados. Tienen un ángulo de 90 grados y recuerden que para hacer una recta tiene que tener sus flechitas que indica que corre de lado a lado. O sea, hacia ambas direcciones. Y igual le da a esta recta le dan la letra Q, o sea, donde está el punto, y la letra R
la otra le están dando la letra S y a esta la letra T. Entonces, el punto donde se unen dos rectas perpendiculares forman un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Dice ahí en la página 417 en la parte de arriba, recuerde que al igual que las rectas, los segmentos de rectas y las semirrectas pueden también ser paralelos, ser perpendiculares o cruzarse. Recuerden que lo que acabamos de ver son rectas, segmentos de rectas y semirrectas. Recordemos que una recta se reconoce por tener dos flechitas, una flechita en cada punta, lo que nos está indicando que esta recta avanza hacia ambas direcciones, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y que atraviesa dos puntos, ¿verdad? Tenemos los segmentos de recta, que estos, a diferencia de la recta, el segmento tiene un punto en cada final de la recta. Y ese es un segmento de recta. Y tenemos las semirrectas, que parte de un punto específico, pero que no tiene fin. Después de esto vimos que las rectas pueden ser paralelas, o sea que nunca se van a unir entre sí, corren en un mismo sentido, son dos rectas, y tenemos las rectas, ¿cuál era esta? La intersección, las rectas que en cierto punto se cruzan y forman una intersección. Después de esto vimos las rectas perpendiculares, que cuando se cruzan en un punto, diríamos que forman la letra L y que su ángulo mide 90 grados. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna, ¿verdad? Creo que no. Ok. Entonces voy a borrar todo esto. Después de haber hablado de las rectas, segmentos de rectas, semirrectas, rectas paralelas, intersección de rectas y rectas perpendiculares, ahora vamos a hablar de ángulos. Ángulos. En la página 417 del libro, tenemos como definición, dice, un ángulo está formado por dos rectas, segmentos de rectas o semirrectas que se cortan. El punto de intersección se denomina vértice. Y nos ponen ahí el ejemplo de un ángulo, y quisiera ver, y si alguien me puede responder en esta figura. En esta figura de aquí,
donde este tiene el punto L, este tiene el punto M, y este tiene el punto N. ¿Ok? Voy a hacer más grande para que se vea más. Y la pregunta que les voy a hacer es, esta figura, ¿qué tiene? ¿Tiene rectas? ¿Tiene segmentos de rectas? ¿O tiene semirrectas? De acuerdo a lo que vimos. Semirrectas. Semirrectas. ¿Sí? ¿Alguien más? Intersección. Bueno, hay una intersección, pero la Sí, pregunta porque se juntan. pero la pregunta es, ¿son rectas, semirrectas o segmentos de rectas? Semirrectas. Semirrectas. ¿Yunuel? Semirrecta. Ok, semirrectas, correcto. Recordemos que las semirrectas son las que tienen un punto de origen Intersección, pero no y, De tienen- partida. y la otra punta no tiene un final, que fue lo que hicieron aquí en esta figura. Hay un punto de donde salen los dos segmentos, pero la otra punta no tiene un final, tiene una flechita. Bien, eso es lo que quería que entendiéramos. Ok, continuamos con los, dice, las semirrectas. Bueno, y ahí abajo estaba la respuesta, ¿verdad? Alguien lo vio. Las No lo había semirrectas. visto. Yo no lo había visto. A Ok. ver. Las semirrectas ML, o sea, porque hay una semirrecta, la que va hacia la izquierda, se llama ML, y la otra semirrecta se llama MN. Y dice, se cortan en el punto M, que es el vértice. El ángulo formado puede ser designado como ángulo LMN o ángulo M. Si se usa el símbolo de ángulo, las expresiones quedarían así. Ahí está, pueden ver la expresión y que es un ángulo así. Eso quiere decir ángulo L, M, N. Así se llamaría ese ángulo. You walk later, you're gonna break them. This? Yes. L, M, N. O, Sí, hombre, sí. Close the door. o ángulo M. Dice que se puede llamar ángulo LMN o ángulo M. Cualquiera de los dos nombres es correcto y tenemos que tener cuidado que no nos confundan. ¿Ok? Luego dice, los ángulos se miden en grados. Los ángulos se miden en grados. ¿Se acuerdan que hace rato cuando vimos las líneas perpendiculares, nos decían que su ángulo medía 90 grados? Entonces, aquí ya nos está diciendo que los ángulos se miden en grados. Y dice que un círculo mide, ahí podemos ver la figura abajo, de un círculo. Vamos a ver si nos sale correcto el círculo. Más o menos así. Dice que mide 360 grados. Cuando ustedes vean un círculo, donde quiera que lo vean, por pequeñito que sea, por más grande que sea, él mide 360 grados. Si
Si ese círculo que yo dibujé en la pantalla mide 360 grados, este otro circulito igual mide 360 grados. La letra O mide 360 grados. ¿Ok? Todo círculo mide 360 grados. Y los ángulos se miden de acuerdo a la porción del círculo que representa. Por ejemplo, dice que una línea recta representa un ángulo de 180 grados. Si ponemos la línea recta, entonces mide 180 grados. Dice, pues divide el círculo en dos. Un cuarto de círculo equivale a un ángulo recto. Si ponemos este aquí, así, este ángulo de aquí mide 90. Por lógica, este también mide 90. La mitad de un círculo mide 180. Igual, si lo dividimos ese 180 también en cuartos, pues este va a medir 90 y este va a medir 90. ¿Ok? Entonces, cada ángulo mide 90. Un cuarto de círculo mide 90 grados. La mitad mide 180 grados y entero mide 360 grados. ¿Correcto? Dice, y un cuarto de círculo equivale a un ángulo recto, por lo cual un ángulo recto va a medir 90 grados. Y ahí dice abajo, ángulos rectos. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados que tiene la forma de la letra L. El pequeño símbolo cuadrado indica que el ángulo mide 90 grados. En las rectas que vimos hace rato, las rectas perpendiculares, vimos que cuando se unen las dos líneas y forma como la letra L, su ángulo mide 90 grados. Y cuando ustedes vean ese simbolito, así, en el ángulo, les está diciendo que es un ángulo recto. Y un ángulo recto va a medir 90 grados, que va a ser el equivalente a un cuarto de círculo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Ok. Ok, voy a borrar esto. Ahí estamos. Vamos a pasar a la página 418. Y aquí ya nos están dando los nombres. Bueno, de hecho ya empezamos a ver los nombres de los ángulos. Los ángulos se dividen en ángulos rectos. O sea, se dividen de acuerdo a sus medidas. El ángulo recto mide 90 grados, que era lo que vimos anteriormente. Y va a ser ese tipo de ángulo, 90 grados. Después nos hablan de los ángulos agudos. Y dice que un ángulo agudo es todo ángulo que mide menos de 90 grados. Si
Si el Una ángulo, pregunta. sí, Ahí donde dice ángulos agudos, sin importar que estén más abiertos o cerrados, mide de todas maneras 90 grados. bueno, es así, ahí nos está diciendo que todo ángulo que mide menos O de menos 90, de 90 grados. menos de 90 grados. Así, mida 1 grado, 2 grados, 5 grados, 10, 20, 30, menos. En cuanto no pase de 90 grados, se va a llamar ángulo agudo. Ok. ¿Sí? Dice, observe que un ángulo agudo es más estrecho que un ángulo recto. Lo que pasa es, en las diferentes rectas, el ángulo puede estar así, puede estar más cerrado, semicerrado, y va a ser un ángulo agudo. Pero ya cuando se endereza, mide 90 grados, ¿verdad? Y se le llama ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Después tenemos los ángulos obtusos. Un ángulo obtuso es todo ángulo que mide más de 90 grados. Observe que un ángulo obtuso es más amplio que un ángulo recto. Entonces, y aquí nos lo muestran de esta manera, que está más abierto, ¿verdad? Incluso casi acostado. Recordemos que el ángulo es la abertura o el vértice que hay entre las dos rectas. O sea, esta parte de aquí, esta esquinita, ese es el ángulo. Y ese es el vértice. Vimos los ángulos, el ángulo recto, vimos el ángulo agudo, que es el que mide menos de 90 grados. Estamos viendo el ángulo obtuso, que es el que mide más de 90 grados. O sea, estos de aquí son ángulos agudos. Estos otros ángulos aquí abajo se llaman obtusos. Ahora vamos a ver los ángulos reflejos. Y dice que un ángulo reflejo es todo ángulo que mide más de 180 grados. El obtuso medía más de 90 grados. Pero este ángulo reflejo mide más de 180 grados. Cuando vemos una recta así, estamos hablando de un ángulo de 180 grados. Pero este ángulo reflejo mide más de 180 grados. Si lo vemos que se va a doblar de esta manera, que va a estar así, o que va a estar de esta manera. O sea, mide más de 180 grados y se llama ángulos reflejos. Porque mide más de 180 grados. Y luego tenemos los ángulos adyacentes. No sé si a ustedes se les hace familiar la palabra adyacente. Adyacente está hablando del de al lado, del vecino, del que está al lado de nosotros. Y ese es adyacente. Y dice, los ángulos que tienen un lado en común se denominan ángulos adyacentes.
En el ejemplo siguiente, los ángulos M y N son adyacentes. Voy a borrar lo que está en la pantalla. Y vamos a ver un ángulo adyacente que más o menos está en esta posición y el vértice está siendo atravesado por una recta, por decir. Entonces, ese es el ángulo M y ese es el ángulo N y es adyacente. Y una característica que tiene el ángulo adyacente puede ser que mide igual. No precisamente, pero puede medir igual. Luego viene ángulos complementarios. Dice, los ángulos cuya suma es igual a 90 grados se denominan ángulos complementarios. Lo que significa que, considerados juntos, que crean un ángulo recto. Damos los ángulos complementarios siguientes. El ángulo A mide 20 grados y el ángulo B mide 70 grados. Puesto que 20 más 70 es igual a 90, estos ángulos son complementarios. Y lo que podemos ver aquí es que para que sea un ángulo complementario, hay un ángulo recto. Atravesado por una recta. Entonces, este ángulo puede medir 45 y este otro ángulo puede medir 45 y va a formar 90 grados. Dice que un ángulo complementario es la suma de estos ángulos tiene que ser igual a 90 grados. ¿Ok? Ahora están los ángulos suplementarios. Dice cuya suma es igual a 180 grados. Se denominan ángulos suplementarios, lo que significa que, considerados juntos, crean una recta. Veamos los ángulos siguientes. Los ángulos suplementarios siguientes. El ángulo C mide 145 grados y el ángulo D mide 35 grados. Puesto que 145 más 35 es igual a 180, estos ángulos son suplementarios, ¿verdad? Estamos en la página 419 del libro de Heise. Entonces, según lo que nos explica aquí, dice que los ángulos suplementarios forman una recta. Si tengo un ángulo y para el otro lado tengo el otro ángulo, no, aquí me equivoqué. Déjeme borrar esto. Ahí. Entonces dice que estos ángulos suplementarios, la suma es igual a 180 grados. Cuando dos ángulos suman 180 grados, es un ángulo suplementario. Esto normalmente, la definición no viene en un examen, pero tenemos que conocerlos para entrar en materia en la suma de ángulos. Y luego están los ángulos opuestos por el vértice. Cuando dos rectas se cruzan, forman ángulos. Los ángulos que se encuentran enfrentados se denominan ángulos opuestos por el vértice y tienen la misma medida. ¿Ok? Voy a borrar todo esto.
Dice cuando dos rectas se cruzan, en este caso, ahí están dos rectas cruzándose, dice que forman ángulos y los ángulos que se encuentran enfrentados se denominan ángulos opuestos. Entonces, aquí podemos que el ángulo 1 y el ángulo 2 son opuestos, que el ángulo 3 y el ángulo 4 son opuestos. Y la característica es que si el ángulo 1 mide, vamos a decir, 45 grados o 90 grados, el ángulo 2 mide también 90 grados. Si el ángulo 3 mide 30 grados, el ángulo 4 va a medir 30 grados también. ¿Correcto? Y esos son los ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver por último, por esta tarde, vamos a ver los ángulos correspondientes. Cuando dos rectas paralelas son cruzadas por una recta transversal, forman 8 ángulos. Los pares de ángulos que ocupan la misma posición relativa se denominan ángulos correspondientes y tienen la misma medida. Ya nos vamos. Ok. Ya nada más para terminar esta clase, dice que cuando dos rectas paralelas son cruzadas por una recta transversal, así, forman ángulos. Dice, forman 8 ángulos. Y podemos ponerlos por número. Aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 3, aquí tenemos el 4, aquí el 5, aquí el 6, aquí el 7 y aquí el 8, para hablar con números. Entonces tenemos 8 ángulos diferentes y dice que los pares de ángulos que ocupan la misma posición relativa se denominan ángulos correspondientes y tienen la misma medida. En este caso, el 1 y el 4 tienen la misma medida. El 2 y el 3 tienen la misma medida. El 6 y 7 tienen la misma medida, igual que el 5 y el 8 tienen la misma medida. Igual que el número 2 y el número 7 tienen también la misma medida. O el número 5 y el número 8 tienen la misma medida. O sea, eso es cuando unas rectas paralelas son atravesadas por una recta transversal. ¿Ok? Y a esos ángulos que miden igual se le llaman ángulos correspondientes. O sea que corresponden a la misma medida. Bueno, por esta noche yo creo que va a ser todo. Nos veremos la próxima semana. Yo no sé si tengan alguna duda o si tengan alguna pregunta. No. ¿Estamos bien? Todavía, ¿No? Todavía estamos bien. Todavía estamos El bien. problema es cuando vayamos a las preguntas. Bueno, ahí se acuerdan de mí. Ahí sí. Okay. Bueno, entonces seguiremos con esa misma clase la próxima semana.
pueden estudiar y pueden tratar de hacer los ejercicios que les siguen. Y eso lo veremos la próxima semana. ¿Está bien? Ok, gracias. Bueno, que pasen buenas noches y gracias por su atención. Déjenme cerrar mi micrófono y parar de grabar. Bueno, no lo veo aquí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Saludos a todos, bendiciones. bendiciones. Noches Hasta la todos. próxima semana. Nos vemos la próxima